Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos al vídeo de primeras impresiones de la campaña de los confines de la Tierra. Como ya sabéis, estas últimas semanas he estado jugando la campaña de los confines de la Tierra en su versión en inglés, ya que la versión en castellano aún no ha salido, y he podido pues experimentar la campaña completa, ¿no? Experimentarla y grabarla, como ya sabéis, la empezaré a subir cuando salga en castellano, ¿no? Así que me ha apetecido hacer un vídeo de primeras impresiones, contándoos qué es lo que me ha parecido esta campaña de los confines de la Tierra, al menos de primera impresión, ¿no? Debo decir que no tenía muy claro cómo plantear el vídeo, ya que en verdad puedo hablar de muchísimas cosas. En ese sentido, como siempre, quiero agradeceros la participación en la publicación que hice hace unos días, en la que os preguntaba qué cosas os gustaría saber de la campaña de los confines de la Tierra, ¿no? La verdad es que las respuestas me han sido bastante útiles para organizar un poco mejor las ideas. De hecho, aquí podéis ver ya el modo en el que voy a estructurar este vídeo. Primero, voy a explicar brevemente las mecánicas y reglas de esta campaña, ya que es un tema que habéis preguntado bastante. Y luego después iré metiéndome poco a poco en mi perspectiva de lo que me ha parecido la campaña. En primer lugar, en materia de ambientación / narrativa, por supuesto sin spoilers. Después en temas más mecánicos como complejidad, dificultad, la estructura de la campaña, que es un tema muy curioso y que también me habéis preguntado por ello. Y por último ya daré mi opinión 100% subjetiva de la partida a ciegas, ¿no? Finalmente, aunque en principio no contaba hacerlo, no quería hacerlo, voy a dar respuesta de palabra a los comentarios que habéis puesto en la publicación, ya que la experiencia del especial me gustó bastante, así que, ¿sabes qué? Vamos a volver a hacerlo aquí respondiendo de palabra a los comentarios. También en parte lo hago porque estoy seguro de que me voy a olvidar de algún punto. Habéis preguntado por muchas cosas y seguro que me olvido de alguna, ¿no? Así que con eso, aunque me repitan ciertas cosas, pues me aseguraré de dar respuesta a todas las cuestiones, ¿no? Bien, antes de pasar a lo que sería la opinión más subjetiva de la campaña, voy a explicar brevemente cuáles son las mecánicas fundamentales de esta campaña de los confines de la Tierra. En primer lugar, vamos a encontrarnos con los denominados puntos de control, los cuales aparecerán en los escenarios que tienen múltiples partes. Esta campaña tiene varios escenarios que son en varias partes, y estas estarán separadas por los denominados puntos de control. Se verán para separar las diferentes partes de un escenario en múltiples partes, ¿no? Cada punto de control nos va a dar la opción de seguir jugando, es decir, nos va a dar la opción de continuar la partida, jugar varias partes del tirón, o bien de detener la partida y continuar en otra sesión de juego, de guardar partida, por así decirlo, ¿no? Y continuar la siguiente parte en otra sesión de juego. De un modo o de otro, los puntos de control van a ser esos puntos intermedios al término de cada parte que nos dirán cómo proceder en función de si queremos seguir el tirón o si queremos parar y seguir otro día, ¿no? En este segundo caso nos pedirá que hagamos algunos apuntes en el registro de campaña de la situación de la partida, ¿no? En principio no tiene mucha más historia, simplemente son las instrucciones que nos dará el juego para pasar de una parte a otra, tanto si queremos seguir jugando, ir del tirón, como si queremos parar la partida y continuar con la siguiente parte en otra sesión de juego. Que yo creo que va a ser lo recomendable porque las diferentes partes son bastante largas. Prácticamente cada parte de un escenario multiparte es prácticamente un escenario por sí mismo, ¿no? Bien, luego tendríamos lo que son las fichas de congelación. Son unas fichas de caos nuevas que tienen mucha presencia en esta campaña de los confines de la Tierra. Son unas fichas que van a entrar o incluso salir de la bolsa de caos mediante numerosos efectos. Funcionan del siguiente modo: cuando se roban en una prueba de habilidad, serán -1 que además nos forzarán a revelar otra ficha de caos adicional, que en caso de ser esa segunda ficha otra ficha de congelación, equivaldrá a un fracaso automático, equivaldrá a haber robado la ficha roja. Son fichas que, como digo, van a poder ir acumulándose en la bolsa, podrán ir entrando o saliendo incluso mediante una gran variedad de efectos sobre los cuales a veces tendremos control y a veces no. De un modo o de otro, no es buena idea dejar que se acumulen muchas en la bolsa, ya que su efecto siempre es negativo. En el mejor caso posible, nos restará un punto a la habilidad y nos seguirá forzando a revelar otra ficha.
y en el peor caso posible equivaldrán a fracasos automáticos, que eso lógicamente nunca lo queremos. En principio puede haber un máximo de 8 fichas de estas en la bolsa, básicamente porque 8 son las que vienen en la caja de campaña, ¿no? Bien, después tendríamos lo que serían las debilidades Tekelili. Es una mecánica muy curiosa de esta campaña que consiste básicamente en un mazo de 16 debilidades Tekelili. Ese mazo de debilidades se baraja al principio de cada escenario y lo tendremos que tener siempre en la mesa. Nos recomienda ponerlo cerca del mazo de encuentros. El juego a menudo nos forzará a interactuar con ese mazo. Lo más común que nos pedirá será que cojamos la primera carta de ese mazo y lo barajemos en nuestro propio mazo, en el mazo de nuestro investigador. Y esto debe hacerse a ciegas. No podemos saber qué debilidad Tekelili hemos metido en nuestro mazo. Hay muchas distintas. Y luego, cuando nos lo robamos de nuestro propio mazo, se tiene que resolver como cualquier debilidad normal. Aquí tenéis un ejemplo de una de ellas que nos fuerza a recibir un punto de horror. Y luego después de recibir ese punto de horror, hemos de colocar esta carta en el fondo del mazo de Tekelilis. Y esto es algo que tendrán en común todas las debilidades Tekelili. Siempre que se resuelve su capacidad de revelación, en vez de ir a nuestra pila de descartes, tiene que ir al fondo del mazo de Tekelilis. Es decir, son debilidades que solamente resolveremos una vez cada una. Eso sí, ya veréis que son bastante frecuentes. No hacen gran cosa, como puede ser un punto de horror, no es gran cosa. Hay otra que mete un daño, otra que te quita 2 recursos, otra que te suelta una pista. Hacen un poco de todo sin ser gran cosa. Lo que ocurre es que son muchísimas y se acumulan con mayor facilidad de lo que parece. Podéis llegar a tener múltiples en vuestro mazo a la vez y eso pues fastidia bastante. Así que al igual que con las fichas de congelación, no es conveniente dejar que se acumulen muchas en nuestro mazo, ¿no? Y por último tenemos la mecánica de los acompañantes y el equipo de expedición. En esta campaña nuestros investigadores estarán acompañados por un equipo de expedición que está compuesto por 9 miembros, 9 personajes, los cuales podéis ver aquí en la parte derecha. Cada uno de ellos tiene una carta de acompañante, como la que os muestro aquí en el ejemplo de la doctora Amy Kensler, ¿no? Funcionan de un modo muy interesante. Al inicio de cada escenario, por lo general durante la preparación, el juego nos permitirá elegir a uno de los personajes de nuestro equipo y poner directamente en juego bajo nuestro control su carta de acompañante. Estas cartas funcionan de un modo bastante peculiar. En primer lugar, aunque son aliados, no ocupan el espacio aliado, por tanto no nos impiden poner en juego otros aliados. Además, estas cartas, los acompañantes, en principio no pueden abandonar el juego de ningún modo, excepto si son derrotados. Esto quiere decir que son inmunes a los efectos de descartes. Por ejemplo, un frío de la cripta no nos los puede descartar, no nos los puede sacar del juego. Únicamente pueden abandonar el juego si son derrotados, bien por daño o bien por horror. Eso sí, cuando un acompañante es derrotado, hemos de tachar su nombre de la tabla del equipo de expedición. Esta tabla que muestro aquí a la derecha estará en nuestro registro de campaña y sirve para registrar el estado de cada uno de los miembros del equipo. Y como digo, siempre que un miembro del equipo es derrotado durante un escenario, hemos de tachar su nombre del registro de campaña y no podremos volver a utilizar a ese personaje el resto de la campaña. Eso quiere decir que cuando son derrotados quedan eliminados para siempre. Se mueren o enloquecen directamente. Igualmente, al término de cada escenario, estamos obligados a anotar la cantidad de daño y de horror que tiene nuestro acompañante en juego. Esto debe anotarse aquí en la tabla del registro de campaña. Además, el daño y el horror sobre los acompañantes se va a acumular de escenario a escenario. Cuando nosotros ponemos en juego un acompañante al inicio de un escenario, en la preparación de un escenario, hemos de poner directamente sobre el acompañante el daño y el horror que tenga apuntados en el registro de campaña. Por tanto, son bastante más frágiles de lo que en principio podría aparentar.
Mi consejo es que los cuidéis, intentad caerles bien, intentad no meterles daño y horror a no ser que sea imprescindible, porque sus habilidades van a seros muy muy útiles durante la campaña. Es un grupo que es bastante variopinto, pero que cada uno de ellos va a ayudarnos en un aspecto distinto del juego, ¿vale? Con esto, pues ya aclarada la parte mecánica, voy a empezar ya a hablar de qué me ha parecido esta campaña de los confines de la Tierra. En primer lugar, voy a hablar de lo que sería la ambientación y la narrativa de la campaña, por supuesto sin spoilers. Todo comienza cuando los investigadores son invitados a participar en una expedición a la Antártida cuyo objetivo es corroborar los hallazgos del profesor William Dyer, el cual, en una expedición anterior, organizada también por la Universidad Miskatonic, afirmó haber encontrado una ciudad alienígena oculta entre las montañas de la Antártida. Si bien no ha hecho del todo público su descubrimiento, sí que lo ha comunicado a sus compañeros académicos y sus hallazgos han sido recibidos con bastante escepticismo, en particular por parte de la doctora Amy Kensler, que es la encargada de organizar la expedición de seguimiento en la cual los investigadores van a participar. En verdad, puedo contar más cosas de la historia, pero yo creo que implicaría ya meterme en spoilers. Hay gente que sé que no queréis saber siquiera nada del prólogo, de la historia, pero bueno, aquellos que queráis abrir un poco de boca, os recuerdo que en el blog del Buscador de Arkham tenéis la traducción al castellano de mi puño y letra, no la oficial, puesto que la oficial aún no está, con toda la parte introductoria de la historia hasta el inicio del primer escenario, sin entrar, por supuesto, en lo que ocurre ya en ese primer escenario. Ahí tenemos ya decisiones, empiezan a pasar cosas muy importantes ya, así que si lo queréis leer, leedlo bajo vuestra propia responsabilidad, por supuesto. En cuanto a mi opinión respecto a lo que he podido ver en la campaña, me ha parecido una campaña con una narrativa muy, muy, muy intensa. Básicamente porque tenemos muchísimas páginas de texto de ambientación. El prólogo, por ejemplo, son prácticamente 6 páginas de texto. Y hay interludios que tienen otras 6 páginas de texto más. Incluso hay escenarios con muchísimo componente de historia. Hay cartas de historia, por supuesto, en esta campaña. Así que la narrativa me ha parecido muy, muy, muy intensa. Aunque debo decir que en esta campaña en particular los auténticos protagonistas no son tanto los investigadores, sino el equipo de expedición. Más bien la relación que tienen los investigadores con los diferentes miembros del equipo de expedición. Durante la campaña, pues lógicamente van a pasar bastantes cosas y lo más interesante para mí desde mi punto de vista ha sido el cómo los investigadores se han relacionado con los compañeros del equipo de expedición. Me parece una campaña muy, muy, muy inmersiva, como digo, aunque debo decir que me podría estar engañando a mí mismo, porque al tener que grabar la partida a ciegas y hacerlo solo con el material en inglés, he tenido que hacer traducciones muy elaboradas de todos los textos de ambientación y por ello he tenido que implicarme muchísimo con los textos. Desde luego mucho más de lo normal. He tenido no solo que leerlos, sino que traducirlos, escribirlos y luego leerlos en voz alta. Así que igual me estoy engañando un poco porque me he implicado más de lo normal, pero igualmente sí que me ha parecido muy, muy, muy inmersiva. Han hecho un gran trabajo a la hora de sumergirte en la historia. Y bueno, como es habitual, la sensación, el feeling de la campaña es realmente único, ¿no? Ya desde que empezaron, los diseñadores del juego siempre han dicho que han querido que cada campaña se sienta única, ¿no? Que tengas sensaciones que claramente se distingan del resto de campañas, ¿no? Y aquí, pues, una vez más lo han vuelto a hacer. Os puedo poner el ejemplo de que recientemente, bueno, hace unas semanas, unos pocos meses, he jugado La Era Olvidada, que es una campaña que de planteamiento es muy parecida, al planteamiento inicial, quiero decir, es muy parecido a esta campaña. Y la verdad es que la sensación no ha tenido absolutamente nada que ver. Así que en ese sentido, una vez más, en lo que es narrativa, ambientación, han hecho un trabajo extraordinario para mí.
Vamos a hablar un poquito ahora de la parte más mecánica. Quiero empezar comentando el tema de la estructura, que es un tema que habéis preguntado mucho, ya que es la primera campaña que se saca solamente en una única caja, y esto les ha permitido jugar mucho con factores no lineales durante la campaña. Han conseguido hacer la primera campaña del juego cuya duración es variable. Durará entre 4 y 10 escenarios. Y si bien esto es algo que ya Newman ya había dicho casi desde el principio, desde que se anunció la campaña, pues yo lo puedo ratificar. Efectivamente, los casos más extremos serían jugar 4 o 10 escenarios. Aunque también os digo que ambos casos son muy, muy, muy extremos, tienen que ocurrir muchas cosas y también vosotros tenéis que ser muy, muy brutos para llegar a ambos extremos. Y esto lo digo porque los jugadores vais a tener relativo poder de decisión sobre el cuánto dura la campaña. Y ahí ya no puedo meterme más porque ya implicará destripar cosas de la historia y lógicamente no lo puedo hacer. Lo más normal va a ser para mí entre 6 y 9 es más razonable ya. 4 o 10 son casos muy, muy extremos, ¿vale? La estructura, poco más puedo decir porque, insisto, que si empiezo a contar más sobre la estructura, es que lamentablemente me vería forzado a destripar la historia y eso no lo puedo hacer. Quedaos simplemente con que la duración es variable y que tendréis hasta cierto punto, poder de decisión sobre esa duración. Bien, luego, en términos de complejidad y dificultad, para mí la campaña va muy en crescendo, va de menos a más. La parte inicial de la campaña es más o menos liviana en cuanto a complejidad y en cuanto a dificultad, y luego en la parte final pega un repunte bastante fuerte. La complejidad y la dificultad aumentan bastante. De todos modos, igualmente debo decir que la campaña la veo perfectamente jugable, al menos jugable, para jugadores novatos. La gente de Fantasy Flight no son tontos. A ver, son conscientes de que recientemente ha habido una gran llegada de jugadores nuevos gracias a la caja básica revisada nueva. Y saben que va a ser la primera campaña para mucha gente. Por ese motivo, yo creo que sobre todo en la parte inicial han matizado bastante la dificultad para que sea accesible para todo el mundo. Eso sí, luego la parte final ya pega un repunte de dificultad bastante fuerte. Únicamente hay que hacer un par de advertencias, que creo que ya las comenté en el vídeo especial de los 1000 suscriptores, ¿no? Primero, el tema de los mapas. Son muy grandes. El número de lugares que tienen los mapas es muy alto. Hay más de un escenario que tiene hasta 16 lugares. Yo, por ejemplo, en la partida a ciegas ha habido más de un escenario donde he tenido muchas dificultades para mantener todas las cartas en el plano. Porque no me entraba todo, o sea, no me entraba el mapa, el plan acto, mazo de encuentros, carta a los investigadores, zonas de juego de amenaza, es que no me entraban, de lo tremendamente grandes que eran. Aunque algunos puedan engañar un poco porque hacen algunas construcciones geométricas que ya veréis cuando lo juguéis que os van a llamar mucho la atención. Son mapas muy, muy, muy curiosos, pero también muy grandes. Así que aseguraos de tener espacio en la mesa. Y además, a eso hay que sumarle una cosa más, que es que es una campaña que utiliza muchas cartas vinculadas a lugares. Por ejemplo, todos conocéis las cartas tipo Envuelto en Niebla, Puerta Cerrada con Llave, que son cartas que se anexan, se vinculan a lugares. Así que con mapas tan grandes como en esta campaña, a lo cual hay que sumar esas cartas vinculadas, hay que ser muy, muy, muy ordenados. Hay que tener espacio y además ser muy, muy, muy ordenados con las cartas, ¿no? Bien, ya pasando a una opinión ya más subjetiva de la campaña en su conjunto, para mí ha sido una campaña que ha ido de menos a más. Ha empezado bastante tranquila, bastante liviana en términos de dificultad, complejidad, de emoción. No ha sido una cosa muy espectacular, pero debo decir que luego va pegando una subida que para mí es exponencial. La campaña cada vez va a más y te diría que el último tercio de la campaña es absolutamente bestial en todos los sentidos. Ambientación, complejidad, diversión y emoción. El último tercio es muy, 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 muy bueno. Aunque debo decir que lo más interesante para mí, como ya comenté antes también, es la relación que establecéis con el equipo de expedición, con esos 9 personajes que os acompañan durante esta campaña.
Lógicamente, durante la campaña van pasando cosas, en los escenarios están expuestos, puesto que están en vuestra zona de juego, pueden recibir daño, pueden recibir horror, y esa relación que establecéis con ellos para mí ha sido lo más bonito de largo de la campaña. También el tema de que los vais conociendo poco a poco, de entrada ya en el prólogo os los presentan individualmente, pero luego, durante la campaña, vais conociéndolos más, ¿no? A raíz de lo que habláis con ellos, a raíz de lo que experimentáis con ellos. Ya veréis que ese aspecto de la campaña es muy, muy, muy interesante. En lo que serían escenarios, yo siempre hablo de un ranking, de un top de escenarios. El top 3 lo comenté en el especial del otro día. Y debo decir que en esta campaña ha habido un escenario que para mí ha entrado en ese top 3, que para mí ha desbancado a los hilos del destino, que ha pasado junto con la máscara pálida y el escenario y las profundidades de Yoth a ese top 3, una experiencia realmente extraordinaria. Ha habido otro que yo lo pondría en un top 5, también escenario de sobresaliente, casi matrícula de honor. Y luego un par de escenarios también súper sólidos que lo pondría tranquilamente en mis 10 primeros. El resto de ellos han estado bien, sin tampoco haber ningún escenario malo, lo cual es algo muy positivo, porque muchas campañas tienen siempre uno o dos escenarios que son horrendos y que nunca nos gusta jugar. Por ejemplo, en Dunwich tienes el de Invisible sin Dimensión, yo por lo menos lo odio. En la Era Olvidada está el límite del otro lado, que es objetivamente odioso. Por ejemplo, Carcosa tiene de bueno que no tiene ningún escenario realmente malo. Igual hay uno que no me acaba de convencer, pero no hay ninguno malo. Todos son sólidos, todos son de notable para arriba. Y esta campaña creo que hace un poco lo mismo. No hay ningún escenario realmente malo. En los primeros 2 tercios de campaña no hay prácticamente ninguno que destaque, pero en la parte final hay muchos escenarios que para mí han ido a mis tops de mejores escenarios. Y el final de la campaña me ha parecido extraordinario. Puede incluso que el mejor que he jugado hasta ahora. Como siempre digo, no los he jugado todos, pero para mí el mejor que he jugado había sido el de Carcosa hasta ahora. Y debo decir que el de esta campaña, el de los confines, puede que sea incluso mejor que ese escenario. Aún tengo que jugarlo más veces, solo lo he jugado únicamente a ciegas, pero me ha parecido absolutamente extraordinario. Y ya por último, lo que sería la rejugabilidad, es un tema que también suele preocupar mucho, va a ser total y absoluta, básicamente porque es una campaña que está plagada de factores y efectos aleatorios. No solamente en los escenarios, hay mucho escenario que tiene mucho lugar aleatorio. Hay algunos donde incluso todos los lugares se colocan de modo aleatorio y eso es muy interesante, como por ejemplo el tren de Dunwich es muy interesante por ese motivo, porque todos los lugares son aleatorios. Pues en esta campaña hay bastantes escenarios que juegan con eso, ¿no? Con lugares aleatorios. Aparte, incluso fuera de los escenarios vais a encontraros también con efectos aleatorios que pueden hacer cosas bastante curiosas, ¿no? Y por ese motivo yo estoy convencido de que esta campaña podréis jugarla muchas veces y siempre tendrá cosas distintas, siempre habrá cosas que cambien y siempre os encontraréis en situaciones que nunca os habéis encontrado antes. Lógicamente no puedo entrar mucho en por qué, por materia spoilers, pero sí, puedo dar fe de que la rejugabilidad de esta campaña va a ser total y absoluta. Hay muchos factores aleatorios que van a cambiar por completo la campaña. Yo, por ejemplo, cuando juegue la segunda partida, yo ahora mismo ya estoy convencido de que no va a tener nada que ver, simplemente por los factores aleatorios que vamos a encontrar incluso desde muy pronto en la campaña, ¿no? Con esto yo creo que ya he cubierto un poco todo lo que quería comentar de la impresión de esta campaña, narrativamente muy intensa y muy interesante. Y en cuanto a diversión mecánicas, va de menos a más. Empieza bastante tranquila, pero la parte final es súper interesante. Y el final ha sido uno de los mejores para mí que he jugado hasta ahora. Voy a terminar el vídeo, como comenté, dando respuesta a los comentarios que me habéis puesto en esa publicación, que insisto en que va a haber muchas cosas que ya he comentado y que me voy a repetir en bastantes, pero al hacer esto no solamente os respondo de manera individual, sino que además consigo no saltarme nada. Todo lo que me habéis planteado, pues lo voy a responder absolutamente todo en esta parte final, ¿no? Vamos a ver, Ramón Rodríguez nos preguntaba el tema de la dificultad, porque ha vuelto a entrar con la caja básica revisada y solo ha jugado a la fanática a 2 manos un par de veces. Dificultad, como ya he dicho, de entrada no va a haber ningún problema.
No son tontos en Fantasy Flight. Han matizado mucho la dificultad de la parte inicial, aunque hay que esperar un repunte fuerte al final. Aunque eso siempre ocurre en todas las campañas, ¿no? Lo que ocurre es que, como en esta, yo creo que han bajado un poco el listón al principio. La parte final, el rampeo que pega puede pillarnos a contrapié, ¿vale? Salto muy grande de dificultad, no. O sea, respecto al encuentro y las máscaras, no es un salto muy grande de dificultad. Montaje de escenarios y complejidad, salvo los últimos, que sí que pueden ser un poco complejos. Incluso yo mismo he tenido que hacer consultas sobre ciertas cosas de los escenarios finales, porque había cosas muy, muy extrañas. Salvo eso, yo creo que la guía de campaña se explica perfectamente en materia de preparación y que no deberías tener ningún problema. El tema de las nuevas reglas que comentas aquí, ya lo he comentado todo al principio, ¿no? Los puntos de control, fichas de congelación, son fichas de caos que ya explico cómo funcionaban. Todo eso ya está explicado, ¿no? Bien, gracias Ramón por el comentario. Luego tenemos a Escaramucho, que nos hace varias preguntas. Primera, ¿cuál sería el atributo más importante? O sea, voluntad, intelecto, combate, agilidad. Lógicamente, si te lo digo, te destrozo la campaña. Siempre, cada campaña parece que intenta focalizarse en una de esas 4 habilidades, ¿no? Es que si te lo digo, te destrozo la campaña. Y digo, o como mínimo te destrozo la partida a ciegas. Deberías entrar sin saber muy bien qué esperar, ¿no? Entonces tiene que estar un poco preparado para todo. A ver, la voluntad va a ser importante. ¿Hay pruebas de voluntad? Sí, hay pruebas de voluntad en mazo de encuentros. También hay de agilidad, eso que no os pilla contra pie. También encontraréis pruebas de agilidad. El intelecto es importante porque hace falta para encontrar pistas. Y el combate es importante porque va a haber bicharracos y va a haber combatirlos. Las 4 son importantes. Conozco la respuesta a esa pregunta, pero no te la voy a decir porque, como digo, es que te voy a destrozar la campaña. Y si no a ti, pues a otro que igual podría haber querido ir a ciegas, ¿no? Así que lamentablemente eso no te lo puedo responder. Sí te puedo decir que las 4 son importantes porque las 4 te van a hacer falta. Metros cuadrados de mesa para jugar, hombre, exactamente no te sé decir, pero... A ver, Tú fíjate, por ejemplo, en mis partidas a ciegas, son 2 tapetes de tamaño estándar y ahí los mapas entran, incluso con cartas vinculadas y todo, entran ahí. Así que no es muy complicado, simplemente aseguraos de tener un mínimo de espacio. Y si no, haced cálculos. Estoy hablando de mapas de 16 escenarios. Intentad poner 16 cartas formando un cuadrado en la mesa y mirad a ver lo que ocupa para hacer un cálculo. Es que metros cuadrados es imposible decir exactamente, pero no. Simplemente aseguraos de tener espacio para mapas de unos 16 lugares. Media en horas de un escenario, lo normal, entre 1 y 2. No hay algunos más cerca de las 2 horas, otros más cerca de 1 hora. Los que son en múltiples partes, cada parte yo la considero un escenario suelto, ¿vale? Tienes, por ejemplo, un escenario que es en 3 partes, pues básicamente son como 3 escenarios independientes, ¿no? O sea, yo no considero un escenario de 5 horas, sino 3 escenarios de 1 hora y pico, ¿no? ¿Se tiene que dejar las partidas montadas entre escenarios? No necesariamente. Como dije antes, en los escenarios de múltiples partes, cuando acabáis cada una de las partes, la guía de campaña os mandará ir al punto de control y ahí os va a dar las instrucciones sobre qué hacer. En caso de que queráis parar, que queráis guardar partida ahí, os dirá exactamente qué tenéis que apuntar. Una vez apuntado eso, pues ya podéis recoger y el siguiente día os dirán perfectamente cómo retomar la partida desde ese punto de control, ¿vale? Luego, hay campo base. Lógicamente, si te lo cuento, te arruino la campaña, así que eso no te lo puedo contestar porque spoiler gordo. Rejugabilidad, como digo, total y absoluta. Hay muchos factores aleatorios, así que total y absoluta. Y por último, ¿crees que es el principio de una nueva era de escenarios campañas para el Arkham Horror LCG? Sí, yo te diría que sí, porque lo que han hecho en esta campaña hasta ahora nunca lo habían hecho. ¿Verdad? Nunca lo habían podido hacer por el tema del formato de los packs de mitos que les forzaba a hacer campañas lineales de 8 escenarios. Aquí no, aquí al tener toda la campaña en solo una caja, pues han podido empezar a jugar con otro tipo de cosas, ¿no? Ya de entrada esta campaña, como dije antes, es la primera cuya duración es variable. Cuando la empiezas no sabes cuántos escenarios te va a durar. Dependerá de ciertos factores y tú como jugador a veces podrás influir, pero no determinarlo de modo exacto, ¿no? Y eso es algo muy conservador. Creo que en futuras campañas jugarán más con
con este formato y creo que podrán hacer cosas bastante más interesantes, ¿no? Gracias, Escaramucho, por los comentarios. Luego Álvaro Salas nos pregunta si es apto para alguien que solo posee la caja básica revisada y la caja de investigadores de ese ciclo, o se necesitan las cartas de jugadores de otros ciclos para poder jugarla. A ver, en principio ninguna campaña te requiere de una gran colección. Todas en principio están diseñadas para poder jugarla, para poder como mínimo jugarse con los contenidos de la caja básica. Y aquí pues aquí les doy la razón. Yo creo que esta campaña solamente con la caja básica revisada, es decir, con 2 copias de cada carta, yo creo que es perfectamente jugable. Ni siquiera te hace falta la caja de investigadores de ese ciclo. Yo, por ejemplo, la he jugado sin utilizar la caja de investigadores de los confines. Y no me ha hecho falta. Cierto es que yo ya tengo una colección de los ciclos más básicos. Dunwich y Carcosa son muy importantes, como siempre digo. Entonces ahí sí que tengo cierta ventaja. De hecho, diría que incluso yo mismo, teniendo Dunwich y Carcosa, estoy en posición de ventaja respecto a los que tenéis solamente caja básica y caja de investigadores de los confines. Porque Dunwich y Carcosa tienen cartas mucho más generalistas y mucho más básicas. Y yo creo que... Dicho eso, yo considero que solo con la caja básica revisada deberás poder defenderte. Ganarla es otra cosa ya, porque la parte final es muy difícil. Bueno, eso le ocurre a todas las campañas. Mismamente en la Fanática, ganar al Devorador es muy difícil. Y aquí, pues, lógicamente, ocurre lo mismo, ¿no? Pero poder simplemente jugarla con la caja básica revisada, ningún problema. Y luego preguntas si quisieras jugar con amigos que aún no han tenido experiencia con la caja básica, ¿sería buena o mala idea iniciar con ese ciclo? A ver, yo te pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, no sé nadar, no me tiro al mar. Entonces, no te vas a yo creo que no deberéis lanzaros a cualquier campaña, sea esta o sea cualquier otra, si no tenéis experiencia previa con la Noche de la Fanática. La Fanática, a ver, de hecho está diseñada para aprender. El escenario del encuentro es básicamente un tutorial del juego. Entonces, lo que yo te aconsejaría, Álvaro, es que si quieres introducir a amigos, jugad antes la Noche de la Fanática, al menos una vez. Al menos una vez, aunque ya les digas que la campaña más chula es la de los confines. La Fanática es importante no tanto por un tema de diversión, sino porque te enseña los fundamentos del juego. Entonces, mi consejo es que aprendáis a nadar ahí, en la piscina pequeña, que es la Noche de la Fanática, y una vez ya os defendáis bien, con el encuentro y las máscaras, por lo menos, el Devorador ya es otra cosa ya distinta, pues ahí ya podéis lanzaros a los confines. No digo que no sea apta para principiantes, como digo, es más que apta, sobre todo la parte inicial, como digo, está muy matizada para que sea accesible, pero tampoco es buena idea lanzarse directamente aquí a los leones sin tener ningún tipo de experiencia previa. Empieza mejor por la Fanática y luego tírales esta campaña. Gracias a ti, Álvaro, por comentar. Y luego Ignacio nos pregunta por la estructura de la campaña. Ya lo he comentado, entre 4 y 10 escenarios, aunque en la práctica más cerca de entre 6 y 9. Para hacer solo 4 hay que ser muy burro o tienen que pasar muchas cosas. Y para 10 igual, hay que ser muy burro o que pasen muchas cosas. Entre 6 y 9 es un poco lo más normal. El cómo funciona ya es que me meto en cosas que no puedo meterme ya, porque empiezo a hablar de... Tengo que destripar la historia. Si te explico... A ver, aún así sí que te puedo decir que a pesar de todo esto, a pesar de todo el rollo de la duración variable, la campaña sigue siendo bastante lineal todavía. No, digamos que no se ramifica tanto como puede aparentar este formato. Al final no deja de ser bastante lineal, a pesar de que la duración sí que es variable. Explicarte por qué no puedo hacerlo porque me implica destripar la historia, pero el número de escenarios es lo que he comentado y es variable en función de diferentes aspectos. Algunos tienes control, otros no. Luego Ferelmon nos pregunta si al crear los mazos he usado cartas del core y de esta campaña o de todo el pool de cartas. A ver, yo siempre utilizo todo el pool de cartas. Insisto que la caja de investigadores de esta campaña aún no la tengo. La campaña la he hecho solamente con la caja básica y los ciclos que ya tenía anteriormente. También en parte para que veáis que se puede hacer perfectamente. ¿Qué investigadores van bien junto con sus mazos? Digo lo mismo. Es que eso creo que... implicará hacer spoilers, porque si te digo qué investigador funciona o qué tipo de investigador funciona, ya podéis haceros una idea de qué va a ocurrir, o podéis
podéis empezar a conjeturar y creo que no es buena idea. Como dije antes, al que me comentaba el tema de qué habilidad era más importante, aquí te digo lo mismo, es que si te digo qué investigador va bien, te puedo destripar la historia, pero sí que te puedo dar una pequeña adivinanza. Piensa dónde se van a meter los investigadores. Se van a lanzar a una expedición a la Antártida en busca de una supuesta ciudad alienígena que estaría en principio oculta entre las montañas. Piensa a qué tipo de gente le puede atraer ese tipo de aventura. Yo creo que hasta ahí puedo leer. No te puedo contar más porque si te cuento más cosas que puedo entrar en spoilers y habrá gente seguramente que vea este vídeo que no quiera que entremos tan a fondo, ¿no? Gracias, Pelemón, por el comentario. Luego, David nos comenta lo mismo, que investigadores podrían brillar en ella. Es que te digo lo mismo, David, es que es lo mismo. Si te digo quiénes son los que pueden brillar, es que te voy a contar cosas sobre la campaña, sobre lo que ocurre en la campaña, efectos prácticos, ¿no? Pero bueno, te digo lo mismo. Tú hablas aquí, por ejemplo, de Úrsula y Finn en La Era Olvidada. La Era Olvidada tiene muchas similitudes con Los Confines. Y creo que eso es un poco ya lo máximo que puedo decir. Tiene muchas similitudes. Creo que ahí está un poco el límite. O bueno, que Leo Anderson lleva a los Sledge Dogs. A ver, esos entiendo que son de la caja de investigadores última, pero es que aún no la tengo, como digo, así que no sé muy bien qué es lo que hacen, pero bueno. Como te digo, es que si te digo más cosas que te puedo tristemente destripar la campaña. Como siempre, gracias, David, por el comentario. Cristian luego nos pregunta si la inmersión narrativa te lleva a una versión aventurera de las montañas de la locura o tal vez la claustrofobia de The Thing. Como dije en el vídeo especial del otro día, no soy nada cinéfilo, así que no sé muy bien de lo que me cuentas con la claustrofobia de The Thing, así que eso no te lo puedo decir. Y como también dije en su momento, tampoco he leído todavía la obra de Lovecraft, entonces Las montañas de la locura no la he leído. Pero sí que, habiendo leído las citas que están por todos los textos de ambientación, me imagino lo que es, y yo creo que sí, creo que sería una versión aventurera de esa novela. No te lo puedo confirmar porque no la he leído, pero por lo que he visto por los textos de ambientación, por las citas de Lovecraft que están por ahí, por las cartas de la campaña, te dirá que sí, te dirá que eso primero sí. Es un poco una versión aventurera de Las montañas de la locura, sí. Gracias, Cristian, por el comentario. Luego, Shawen123 nos pregunta si después de jugar la campaña da la sensación de que hay mucho por desentrañar o si al igual que las anteriores se recorre un camino que cuando se rejuegue, a bifurcaciones de la trama, siempre será más o menos similar. Sí, me entiendo lo que quieres decir y ya lo he comentado. Yo creo que va a ser muy rejugable porque pueden pasar demasiadas cosas. Hay tantos efectos aleatorios, tanto en los escenarios como incluso en los interludios, que la rejugabilidad va a ser total y absoluta. Yo ahora mismo, habiendo jugado a ciegas la primera vez, yo ya sé, por lo que he visto, estoy convencido de que la siguiente vez que juegue no va a tener nada que ver, pero absolutamente nada que ver por las cosas que van a ir ocurriendo ya desde el principio. Gracias, Shawen, por comentar. Luego, Simón está interesado por la narrativa. ¿Te sumerge en la historia como hace La Era Olvidada o Innsmouth? Pero Innsmouth no la he jugado, pero La Era Olvidada sí. Y La Era Olvidada destacaba para mí justamente por eso, por lo que comentas, porque se sumerge mucho, es muy, muy inmersiva. Y como dije también antes, efectivamente, sí, la campaña de Los Confines es tan inmersiva como La Era Olvidada, o más incluso. Te dirá que más porque tienes incluso más textos narrativos y como tienes más personajes también, La Era Olvidada tienes únicamente unos pocos personajes y en esta tienes más. Tienes el equipo de expedición entero, que son 9, más luego más gente que puedas encontrar más adelante. Así que sí, es una campaña que sumerge un montón, sí. Gracias, Simón, por el comentario. Y por último, Guillermo, recientemente has adquirido el core revisado y estás jugándolo. ¿Tienes algún investigador de Blister, como Nathan el Cho, el Starter? Sí. Me gustaría seguir el orden de publicación de las campañas, puesto que se dice que es lo recomendado. Bueno, eso discrepa un poco, si realmente es recomendado seguir el orden. A ver, es más bonito, de hecho yo estoy intentando hacerlo porque así revives un poco lo que todo el mundo vivió en su momento. Pero bueno, está bien de todos modos, Pero se estima que reediten Dunwich en marzo y falta ver si se cumplirá la fecha. Visto lo visto, no sé qué decir. Tengo Los Confines a tiro de piedras y no quiero esperar. Como de mala idea es que esta sea mi primera campaña. A ver, no es mala idea, no es mala idea empezar por esta campaña, aunque yo siempre considero que es más recomendable empezar por Dunwich porque es más liviana.
Y esta campaña... A ver, la parte inicial no es muy compleja. Únicamente te puede pillar a contrapié el final. Porque al final sí que son cosas más enrevesadas que incluso a mí me han pillado a contrapié también, ¿no? Pero la parte inicial no vas a tener ningún problema. Así que yo creo que esta campaña perfectamente puede ser la primera. Lo que ocurre es que si juegas esta a la primera, luego Dunwich igual te sabe a poco. Ese es el problema, pero bueno. Yo te animaré a que consiguiera los confines igualmente, ¿eh? Porque... para novatos es perfectamente jugable. Si tienes la caja de investigadores está bien, no te va a restar nada en absoluto, solamente te va a sumar, aunque siempre digo que los ciclos de Dunwich y de Carcosa te van a dar cartas más generalistas, ¿no? Entender y manejar las cartas de la caja de investigadores de los confines puede ser un poco más complicado. Incluso hay gente que me escribe preguntándome por esas cartas, porque hay mucha gente que quiere ver el videoanálisis de esa carta. Lo que ocurre es que yo me resisto a hacerlo porque no las he jugado. Y sin jugarlas no te puedo decir cuáles pueden ser mejores o peores. Te puedo igual dar un poco de opinión o explicarte cómo funcionan, sí, pero... bueno, es un tema que tengo pendiente igualmente, ¿no? Pero me estoy yendo por las ramas. No es mala idea que sea tu primera campaña en absoluto, aunque insisto... sería mejor empezar por Dunwich, pero si no tienes alternativa, empezar con los confines de la Tierra como campaña no lo veo para nada descabellado. Eso sí, os puede pillar a contrapié la parte final. Es lo único que puedo advertir. Lo demás, los primeros 2/3 de la campaña, la gente que seáis novata, que solamente hayáis jugado la fanática... no tendréis ningún problema. Y la parte final, pues bueno, pues lo podéis consultar. Incluso a la gente que tenemos más experiencia, ha habido ciertas cosas que a mí me han dejado un poquito, me han pillado un poco a contrapié, ¿no? Sí, bueno, lo he dicho. Ningún problema por empezar por los confines. Gracias, Guillermo, por el comentario y a todos los que habéis participado. Bueno, sois todos. Creo que no he quitado ningún comentario, he puesto todos y por ello ha quedado un poco más largo de lo que me hubiera gustado, pero bueno, quería dar respuesta a los comentarios, ya que con esto creo que han quedado muy claras las primeras impresiones que he tenido de esta campaña de los confines de la Tierra. Como digo, me ha parecido muy, muy rica en materia de narrativa, en materia de inmersión, de ambientación. La relación con el equipo de expedición es para mí lo más interesante de esta campaña. Y en cuanto a complejidad, dificultad, es un crescendo. Va de menos a más. La parte inicial está claramente... matizada para que sea accesible a la gente que empieza ahora, pero la parte final repunta bastante, aunque también es muy muy interesante y muy 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 emocionante. Cualquier cosa que no haya comentado que queráis saber, pues siempre podéis comentar en este mismo vídeo y aquí responderé ya por escrito a cualquier otra inquietud que tengáis sobre la campaña que pueda contar, lógicamente sin hacer ningún tipo de spoiler. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí. Y bueno, me queda terminar todavía la serie de Dunwich, le queda un vídeo todavía, el vídeo de las cartas neutrales que va a llegar un mes tarde o así, pero bueno, más vale tarde que nunca. Terminaremos con Dunwich y luego ya veremos a qué nos lanzamos. Tenéis muchas ganas de ver el análisis de las cartas de investigador, de los confines, pero cito, no las he jugado, no parece apropiado que yo haga un vídeo hablando de cartas que no he jugado. Ya con los mazos de investigador fue un poco al límite, ya porque tenía experiencia en simulación solamente. Así que, no sé, pero bueno, ya tomaré decisiones en los próximos días sobre en qué dirección tiramos en el futuro a corto plazo en este canal. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.